Y el criterio es este. Un cuatrimestre, ¿cuántos meses tiene? 4. La última. Tengo una tasa efectiva anual de 10%. Tasa efectiva anual de 10%. Quiero pasarla a una tasa efectiva cuatrimestral. 1 más 0.1 a la cuánto. Tengo una tasa efectiva anual de 10%. Quiero pasarla a una tasa efectiva cuatrimestral. 1/3. ¿Cuál es el criterio? Decimos, en un año, ¿cuántos cuatrimestres hay? Hay 3. 1/3. ¿Lo tenemos? Entonces, no es nada del otro jueves este tema. Es una conversión de tasas. Muy bien. Ahora vamos a hacer, hemos ido de más para menos. Hemos ido de año a mes, de año a bimestre, de año a trimestre, de semestre a mes, de bimestre a día, de cuatrimestre a mes, de año a cuatrimestre. Estamos yendo de más a menos, ahora de menos a más. A ver, tengo acá una tasa efectiva mensual de 1%. Quiero pasar esto a una tasa efectiva anual. 1 más 0.01 a la cuánto. Al revés que esto, al revés, exactamente al revés. Si tengo una tasa efectiva de mes, quiero pasar a una tasa efectiva de año. Entonces sería 12 meses hay en un año, menos 1. 12 meses hay en un año. Pero como no se pone el denominador 1, es a la 12 nada más. ¿No es cierto? Otra. Tengo una tasa efectiva bimestral de 2%. Quiero pasar esto a una tasa efectiva anual. 1 más 0.02 a la cuánto. 6. A la 6 menos 1. ¿Correcto? Hay 6 bimestres en un año. 6 entre 1. Pero ya entre 1 no ponemos, ¿no? Otra. Tenemos una tasa efectiva cuatrimestral de 4%. Quiero pasar a una tasa efectiva anual. 1 más 0.04 a la cuánto. A ver la señorita que está allá en el balcón. A ver, cualquiera, la más linda. Las dos levantaron la mano. Tengo una tasa efectiva cuatrimestral de 4%. Quiero pasar esto a una tasa efectiva de año. A la 3. 3 cuatrimestres hay en un año. ¿Correcto? Bien, ahora, tenemos una tasa efectiva mensual de 2%. Quiero pasar esto a una tasa efectiva semestral. 1 más 0.02 a la cuánto. Tasa efectiva mensual de 2%. Quiero pasar a una tasa efectiva semestral. La señorita que está al fondo ya. A la 6 menos 1. ¿Ahí? Tasa efectiva de mes. Quiero pasar a una tasa efectiva de semestre. ¿Está fácil? Otra por si acaso. Tengo una tasa efectiva trimestral de 3%. Quiero pasar a una tasa efectiva de 15 días. 1 más 0.03 a la cuánto. Tengo una tasa efectiva trimestral del 3%. Quiero pasar a una tasa de 15 días. Estoy financiando, vamos a poner con COFIDE. COFIDE tiene tasas trimestrales, pero quiero solamente el dinero por 2 semanas. ¿Qué tasa le aplico? ¿A la cuánto? ¿A la cuánto?
A la 6 no, un sexto. A la un sexto menos 1. Estamos en este plan. Sino que lo confundí poniéndome en esta parte. No, estamos en este plan ahora. Ya cambiamos. Tasa de trimestre, de más a menos, entonces hablamos con estos denominadores. ¿Correcto? Muy bien. A ver, tenemos una tasa efectiva mensual de 2%. Quiero pasar a una tasa efectiva de 55 días. Tengo una tasa efectiva mensual de 2%, quiero pasar a una tasa de 55 días. 55 sobre 30. 55 sobre 30. Aquí podemos hacerlo en una sola operación o podemos hacerlo en dos partes. Una tasa mensual la puedo pasar primero a una tasa diaria. Y después que tengo una tasa diaria, la paso a una tasa de 55 días. Para hacer una tasa diaria, ¿qué tengo que hacer? ¿A la cuánto tiene que ser? 30. Una tasa diaria. 1 entre 30. A la 1 entre 30. Y ya que está esto en días, para pasarla a 55 días, lo multiplico por 55. Entonces, esto hubiera quedado en a la 55 entre 30 menos 1. ¿No es cierto? Es una tasa mensual a una tasa de 55 días. Bien. Tengo una tasa efectiva de 70 días, tengo una tasa efectiva de 70 días de 6%. Quiero pasar a una tasa efectiva bimestral. Tengo una tasa efectiva de 70 días de 6%. Quiero pasar a una tasa efectiva bimestral. 7 sextos. Tan fácil como eso, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, es 60 entre ¿cuánto? ¿Por qué 791? Esta es una tasa efectiva de 70 días. De 70 días. Y quiero pasarla a una tasa bimestral. 60 entre 70 menos 1. Al poner 70 acá, la pasé a tasa diaria. Y ya con 1 sobre 70, que es tasa diaria, a la 60 es tasa de 2 meses. ¿No es cierto? Entonces, 60 sobre 70 es la tasa bimestral que viene de una tasa de 70 días. Y si nosotros continuamos con estos tipos de tasas así, cuando hacemos, por ejemplo, financiamientos que son revolventes, viene una tasa de un dinero que ya se pagó con pronto pago. Ese servicio de deuda ha sido mensual, vamos a poner, y hacen un pronto pago, y resulta que el pronto pago lo hacen el día 17 del mes. Y ese dinero me financia con ese dinero de pronto pago. Puede ser al día 70, pero a mí me van a dar una tasa bimestral. Esta es la conversión que da cuenta de ese financiamiento. Con esta tasa tengo que trabajar. Entonces, como ustedes han visto, no hemos aplicado matemática financiera para nada, solamente trucos, nada más. ¿Correcto? Eso entonces vemos en el tema de servicios de deuda. ¿Qué más tenemos para continuar? ¿Alguna pregunta hasta acá?
La proyección de ingresos, como ya hemos visto, es el tema de los pronósticos y predicciones de ventas, que eso es lo más difícil de poder hacer, y que tenemos que hacer todo un efecto de simulación para poder obtener más o menos un cierto nivel de confianza de los ingresos, ¿no? Luego hacemos la evaluación financiera, que eso ya es lo que vamos a hacer ahora. Vemos el flujo de caja, el flujo de fondos, los indicadores económicos como valor actual neto, tasa interna de retorno, que ya lo hemos tocado, pero también hay periodo de recuperación de inversión, es decir, en cuánto tiempo recuperamos una inversión, y hay un ratio que se llama el ratio beneficio-costo. Cuando este ratio supera a 1, eso es beneficioso para el proyecto desde el punto de vista financiero. Cuando es lo contrario, menor a 1, entonces no conviene, ¿no? Son indicadores subalternos, porque los más importantes son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Y luego hay un análisis de sensibilidad que se hace mediante tablas, como vamos a ver. He traído algunos archivos que están en Excel, que ustedes lo pueden, supongo, bajar de la web, y para que ustedes más o menos tengan ya un esquema establecido, puedan reemplazar de repente valores y hacer una evaluación mucho más rápida, ¿no? Después hay un análisis de escenarios. Los escenarios es algo que también hemos visto ya en otra oportunidad, pero va justamente en esta parte de evaluación financiera. Y el análisis de riesgos, que vimos en el tema pasado, análisis de riesgos, cómo analizar los riesgos en función al índice de cobertura. Y luego hay todo un tema de conclusiones, recomendaciones del proyecto, etc. Esta más o menos es la metodología de un proyecto de inversión, ¿no? Y al final viene una serie de anexos con cuadros, reportes, gráficos, diagramas, croquis, planos, etcétera, etcétera, etcétera. He traído un archivo que ustedes lo tienen también ahí. Vamos a chequearlo ahorita. Este archivo que lo tienen ustedes impreso ahí, vamos a explicarlo línea por línea para ver qué es lo que contiene y cuál es la metodología mínima que debemos tener en una hoja de cálculo, cómo se debe presentar, con el propósito de obtener una buena evaluación de proyecto, ¿no? Para empezar, podemos decir que hay diferentes maneras como evaluar un proyecto. No hay una sola forma de evaluar un proyecto. Hay muchas maneras de evaluar un proyecto, ¿no? Pero hay unas formas que son formas clásicas de evaluación, y eso es lo que vamos a ver. La evaluación de un proyecto todavía puede ser bastante complicado como una evaluación dinámica. Es decir, nunca terminamos de decir si el proyecto es bueno o malo, bueno o malo, bueno o malo, porque las cosas van cambiando, variando permanentemente, ¿no? Sin embargo, si nosotros quisiéramos hacer la evaluación de un proyecto, podemos empezar por niveles de exigencia. Con un bajo nivel de exigencia, hacemos un perfil nada más, y con muy poca información y datos, podemos más o menos advertir si esto probablemente conviene o no. Y cada vez que nosotros auscultemos más el mercado, más los aspectos técnicos y más los aspectos que contribuyen a la colocación del producto en la mano del consumidor, vamos a poder obtener mayor información y mayor datos, y vamos a hacer un análisis cada vez mucho más exhaustivo de este proyecto. Inclusive vamos a tener algunas variables que vamos a tener que impactarlas de tal manera con el propósito de poder advertir en qué condiciones esto no iría. Entonces, es de menos a más, ¿no? Y así vamos a empezar aquí. Primero vamos a empezar con un flujo que es bastante sencillo, como este. Suponiendo que tenemos, por ejemplo, acá este proyecto de inversión, que podría ser cualquier proyecto de inversión. Tenemos acá las ventas, y las ventas las tenemos en unidades fijas, para luego multiplicarlas por su precio. Esas unidades son 15.000 los primeros 2 periodos y 20.000 los otros 2 periodos, ¿no? Cuando estamos asumiendo que estas cantidades son las que van a ser y vamos a determinar solamente esa cantidad, es porque obviamente tenemos un flujo de caja de incertidumbre. No sabemos realmente si eso va a ser. Pero estamos asumiendo que eso va a ser así. Es decir, si esto se cumpliría, entonces el proyecto tendría este resultado. Si se cumpliría. Para poder evaluar un proyecto debemos tener la menor cantidad de supuestos. Un proyecto que tiene mucha vulnerabilidad, casi todo es supuestos. Estamos suponiendo que esto va a ser así, suponemos que esto va a ser así, suponemos, y de repente esa suposición no tiene una sustentación técnica valedera, razonable.
sino que estamos suponiendo nada más. Y suponer por suponer obviamente no vale nada. Entonces, mientras los proyectos tengamos variables, donde tengamos menos suposiciones, tendremos mayor nivel de confianza en su evaluación final o en su resultado final. Acá estamos asumiendo también que los costos unitarios son 7. Si el precio es 10, el costo unitario entonces es 7. Lo que supone que tenemos un margen para poder maniobrar, ¿no? Y con eso se han calculado las ventas. Las ventas es el producto, ¿correcto? Eso forma parte de los ingresos. Pero acá tenemos ingresos gravables. ¿Qué significa ingresos gravables? Los ingresos gravables son aquellos ingresos que van a estar afectos justamente a las tasas impositivas, como impuesto a la renta, depreciación, etc., ¿no? Entonces, esos son los ingresos gravables. Las ventas son los ingresos gravables. Estamos asumiendo también de que en este flujo tenemos ventas de contado. No tenemos el tema de las cobranzas, sino ventas de contado, ¿no? Como hay una participación de activos, tenemos un valor residual de la infraestructura y se está poniendo al final. Este valor residual de la infraestructura es lo que se denomina el valor de rescate del activo fijo o valor de rescate de bien de capital. Quiere decir que cuando invertimos en activos, los activos se comienzan a depreciar. Pero llega el momento en que cuando nosotros estamos evaluando hasta una cantidad de tiempo, hasta un horizonte del proyecto, nosotros rescatamos esos activos, hacemos como si estuviéramos liquidando el proyecto, como si estuviéramos vendiendo todo el proyecto, y esos son los ingresos que obtendríamos del activo que lo venderíamos en el último periodo. En este caso, esta evaluación de proyectos es una evaluación por liquidación, así se llama. Lo mismo tenemos, por ejemplo, para el valor residual de la maquinaria. Igual, el valor residual de la maquinaria es una cantidad. Se asume entonces 10.000. Acá se asume 15.000, acá se asume 10.000. En todas estas celdas que se han puesto con fondo color amarillo, son las celdas que podrían cambiar. Si nosotros luego vamos a hacer un efecto de simulación, esas son las celdas que van a ir cambiando para obtener resultados diferentes. Luego tenemos acá los egresos deducibles, el costo de producción, la cantidad de ventas en unidades por el costo unitario del producto, los gastos de operación, que se han definido como fijos en 18.000. Acá tenemos la depreciación de los inmuebles, que tiene una fórmula, que es la fórmula clásica de la depreciación, que está acá, la fórmula de la depreciación. Luego tenemos la depreciación de tangibles, que es la depreciación de maquinarias, la amortización de intangibles y el valor en libros tanto de la infraestructura como de la maquinaria, el valor en libros, que es lo que queda al final después de la depreciación periódica. ¿Correcto? Entonces esos son los egresos gravables. Luego tenemos una tercera parte que es el ingreso neto gravable. Esto no es sino la sumatoria algebraica o la resta, digamos, de ingresos y egresos. Calculamos entonces el impuesto. En este caso se ha puesto profesamente 27%, 25%, 30%, el que sea. En nuestro caso es 30%. Luego tenemos después de impuestos, y para poder generar un flujo de caja tengo que restituirle lo que realmente le resté antes para calcular los impuestos. Entonces se le restituye la depreciación de los inmuebles, de las maquinarias y la amortización de los intangibles. Lo mismo también tenemos el valor en libros de la infraestructura, que solamente se restó con el propósito del cálculo del impuesto. Pero este es un flujo de caja. La depreciación no forma parte de un egreso. Entonces se restituye estos valores con el propósito de saber cuánto realmente es el flujo de caja, ¿no? Y acá en este periodo cero que está aquí, este periodo cero que está acá, vamos a poner las inversiones en terrenos, en inmuebles, en maquinarias, en intangibles, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Y el capital de trabajo. El capital de trabajo está calculado de esa manera.
La cantidad de capital de trabajo normalmente está en función a lo que yo voy a gastar por un tiempo determinado en todo lo que son costos fijos. Es el capital de trabajo. Es decir, el capital de trabajo me está garantizando que yo voy a tener costos operativos en los primeros periodos que voy a echar a andar el proyecto hasta cuando yo tenga mi propio flujo. Eso supone que todo lo que esté en capital de trabajo tiene que ver los gastos administrativos y también los gastos de ventas. En este caso se ha calculado como la cuarta parte de 2 periodos. Y luego tenemos al final lo que se llama la recuperación del capital de trabajo. Este capital de trabajo que tengo acá, se recupera. Esto entonces es la evaluación de un proyecto por liquidación. Estoy suponiendo que al horizonte del proyecto, este proyecto va a concluir ahí, no va a continuar en el tiempo. Yo estoy evaluando el proyecto hasta un horizonte de tiempo nada más. Después de este horizonte de tiempo ya no va a continuar el proyecto, hasta ahí lo estoy evaluando. No es la evaluación como que yo voy a hacer esta empresa o este negocio para siempre, no, solamente hasta una cantidad de tiempo. Eso hay que tener bastante en cuenta. Entonces, luego de esto se calcula un flujo económico. El flujo económico, que es la sumatoria algebraica, obviamente, de los ingresos menos los egresos ya restituidos, ¿no? Y después de esto, de este flujo económico, calculamos una tasa interna de retorno económica y un valor actual neto económico. ¿Por qué se dice que es económico? Porque ahí se ha incorporado todo. Está el aporte de la empresa, está el aporte de terceros, todo lo que sea inversión. El 100% de la inversión de este negocio, cuando se calcula de esa forma, si esto se financiara el 100%, ¿cómo serían los resultados? Eso entonces es una evaluación económica. Pero también hay una evaluación de financiamiento. Si el banco o los terceros o los proveedores nos dan financiamiento, ¿cuál sería el flujo de financiamiento? Y eso está en la parte de acá abajo. Acá tenemos un flujo de financiamiento. Estos 64.750 es lo que cuesta todo el proyecto, la inversión del proyecto, ¿correcto? Ahora, el préstamo va a ser 30.000, lo que supone que la empresa va a poner 34.750. ¿A qué costo de capital? A un costo de capital de 12%, ¿no? Con 4 cuotas anuales y el importe es 9.877. Este flujo de financiamiento está acá. Y chequemos. Tenemos acá el saldo, tenemos la amortización de cuánto vamos a pagar el principal del financiamiento se paga acá. El principal, si yo marco todo el principal del financiamiento y veo cuánto es la suma, es los 30.000 que me prestaba el banco. Y esto de acá es el interés. Ese es el interés. Es decir, el costo del capital del dinero, ¿no? Y hay un tema importante acá que es el escudo fiscal. El escudo fiscal. El escudo fiscal se está tomando como la tasa impositiva tributaria por el interés periódico que pagas al banco por concepto de financiamiento. Y al final da un flujo que es un flujo de financiamiento. Es esto de acá. El flujo de financiamiento. Con eso se calcula entonces una tasa efectiva, una tasa interna de retorno de financiamiento, y obviamente también se calcula un valor actual neto de financiamiento. Y al final tenemos el flujo de caja financiero, o también se llama flujo de caja del accionista, que no es sino la sumatoria algebraica de los dos flujos de caja. Es decir, el flujo de caja económico solamente se lee el de arriba, y el flujo de caja de financiamiento, que es el que está arriba también, que está en la línea 51. El flujo de caja financiero o flujo de caja del accionista es la suma algebraica de los dos flujos de caja.
Y ahí podemos saber, por ejemplo, el accionista, si el banco nos pone 30.000, cuánto tiene que poner la persona jurídica, el promotor, el accionista, tiene que poner 34.750. ¿Y cuál es su flujo que va a recibir? Va a recibir este flujo de acá, que es el flujo del accionista. Entonces así se calcula la tasa interna de retorno del accionista y también el valor actual neto del accionista. Cuando se hace este tipo de evaluación, acordémonos lo siguiente: tenemos un costo de capital del accionista, un costo de capital del banco. Pero si nosotros quisiéramos saber el proyecto per se, cómo va a funcionar, le ponemos a un costo de capital del negocio. Entonces no discriminamos entre el costo del dinero del accionista y el costo del dinero del banco, sino tenemos el costo del dinero en el negocio. En este caso el costo del dinero en el negocio ha sido 15%, está acá. Esta fórmula que está acá en esta celda está aquí. Y aquí está los flujos futuros, menos la inversión, pero a un costo de capital de 15%, la tasa del valor actual neto del accionista, al 15%. Si revisamos el financiamiento, también está a un costo de capital de 15%. Y si nosotros revisamos el económico, también tiene un costo de capital de 15%, a un costo de capital de 15%. Cuando esto sucede de esta manera, cuando se hace una evaluación de este tipo, tú no estás evaluando los costos de capital que participan en la estructura de inversión del negocio, sino estás calculando el costo de capital del negocio en marcha, el valor actual neto económico más el valor actual neto de financiamiento es igual al valor actual neto del accionista. Sucede una sumatoria algebraica de este tipo. El valor actual neto económico más el valor actual neto de financiamiento es igual al valor actual neto del accionista. Sucede esto. Y resulta que cuando hacemos la evaluación de esta manera, podemos saber qué tanto nos conviene un financiamiento o qué tanto no nos conviene el financiamiento. Porque cuando nosotros trabajamos con nuestro propio dinero, tenemos un valor actual neto. Pero resulta que hay proyectos que cuando nosotros trabajamos con nuestro propio dinero, no ganamos tanto que cuando trabajamos con nuestro dinero y también con dinero del banco. ¿Correcto? Si le aceptamos dinero al banco, aun cuando le pagamos al banco, cuando le aceptamos el dinero al banco y nuestro propio dinero, no vamos a invertir todo, sino una parte nada más, y esa parte que dejamos de invertir, la invierte el banco a un costo de capital, conviene más que entrando solamente con nuestro propio dinero. Y este es el caso que está aquí. Y chequemos acá. El valor actual neto económico es 37.240. ¿Correcto? El valor actual neto de financiamiento es 1.081. Entonces el valor actual neto del accionista es 39.041. Es decir, si este accionista no hubiera entrado con el banco y hubiera entrado con los 64.750 de inversión, hubiera ganado 37.240. Pero no, puso 34.750 y el banco le puso 30 y ganó 39.041, ganó más. Cuando tú te das cuenta y haces un flujo y evalúas tu proyecto y el valor actual neto de financiamiento es negativo, no te conviene financiar. Pero cuando tú haces un proyecto y el valor actual neto de financiamiento es positivo, te conviene financiar. Porque si tú entras con todo tu billete, ganas menos que entrando con una parte y el banco que te ponga la otra parte. Aun cuando el banco te pone dinero, tú le pagas al banco un costo de capital, te conviene porque ganas mucho más. Y este es este caso, por ejemplo. Y así funciona, ¿no? En una oportunidad, por ejemplo, estábamos haciendo un proyecto, era un proyecto inmobiliario,
y resulta que se iba a ganar una cantidad de plata, ¿no? Y los accionistas, los del directorio, no podían entender que si nosotros poníamos en lugar de 5 millones y pico, solamente 3 millones, y el banco nos ponía 2 millones y pico, ganábamos mucho más que exponiendo los 5 millones. No podían entenderlo muy bien, y es justamente esta forma, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué financiamos con un banco y ganamos más? Por el escudo fiscal, por el escudo tributario. El escudo fiscal o el escudo tributario nos da un plus por el hecho de poder financiar con el sistema financiero formal. No necesariamente siempre, eso depende de la combinación deuda-capital, depende mucho de eso. Hay proyectos, por ejemplo, que financian con el banco, ganas menos, mejor entra con tu plata. Pero hay proyectos como este que financian con el banco, ganas más, ¿no? Eso te das cuenta cuando el valor actual neto de financiamiento es negativo. Cuando es negativo no te conviene con el banco. Cuando es positivo te conviene con el banco. Y también hay que hacer la salvedad cuando tenemos la evaluación del proyecto por liquidación, que es este caso. Este caso estamos asumiendo que en 4 años liquidamos el proyecto. Tan es así que todos lo estamos como si lo estuviéramos vendiendo, ¿no? Liquidamos. Cuando estamos evaluando el proyecto desde otro punto de vista, a perpetuidad, como que el proyecto o el negocio va a continuar per sécula, toda la vida, se evalúa de otra forma. ¿Alguna pregunta, Sara? Bien, vamos a ver otro archivo. Y acá hay otra pestaña que es el valor de salvamento, cómo hacer los cálculos, por ejemplo, por el valor del rescate de activo fijo, ¿no? Y también cómo se calculan la curva valor actual neto, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar ahí. Esto es a veces importante porque normalmente los socios que van a hacer una alianza estratégica piden hacer la comparación de la curva de valor actual neto. Entonces solamente reemplazan valores y ya está. Se hace esto, ¿no? Pero para evaluar un proyecto no es necesario. Normalmente es cuando alguien va a hacer una asociación de participación, un joint venture o un consorcio, ¿no? Funciona esta cosa. Bien, acá tenemos, el archivo se llama tipos de evaluación de proyectos. Acá tenemos dos proyectos. Este proyecto se llama evaluación de proyectos por liquidación. Entonces, hay 2 maneras como poder evaluar proyectos privados. Uno que es por liquidación y el otro es por perpetuidad, el que está acá, por perpetuidad. Primero veamos el más sencillo, que es por liquidación. La evaluación de un proyecto por liquidación supone, así como el proyecto anterior, que hay un horizonte del proyecto y estamos suponiendo que vamos a liquidar el proyecto en ese horizonte. A ese nivel de tiempo, el proyecto no va más, liquidamos la empresa. Y si liquidamos la empresa, liquidamos al personal, liquidamos los activos fijos, liquidamos los bienes de capital, liquidamos el capital de trabajo, liquidamos todos los activos, los liquidamos, vendemos todo, se acabó el negocio, así. Entonces, cuando eso es así, los flujos tienen una pequeña variación en lo que se define en los ingresos y egresos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la inversión y acá tenemos los saldos de caja. La inversión puede ser en el tiempo, es decir, no puedo tener solamente una inversión ahora en el tiempo cero, puede ser inversión periódica también, como en este caso. La inversión ha sido en el tiempo cero, obviamente después en el tiempo 3, en el tiempo 5 y ahí termina. Estamos asumiendo que en el tiempo 5 hacemos la última inversión y al final del periodo 5 liquidamos. ¿Correcto? Bien. Y estos son los saldos de caja. Los saldos de caja que me va a dar, obviamente, el flujo de caja. Estos son solo los saldos de caja. Adicionalmente a eso, yo ya tendría, si tengo las inversiones y tengo los saldos de caja, ya tendría para hacer una evaluación de proyecto. Puedo aplicar tasa interna de retorno y aplico valor actual neto. Sin embargo, como es la evaluación por liquidación, se está liquidando el año 5 o el periodo 5. A este costo de capital de 20%, tengo que incorporarle el valor de rescate del activo fijo. En este caso es 2.500. La recuperación del capital de trabajo, en este caso son 5.000. El valor de rescate de los intangibles, en este caso es 1.000. Y el impuesto a la renta por venta de activos. Obviamente, si estoy asumiendo de que este horizonte de proyecto estoy liquidando todo, al tener ese ingreso,
necesito pagar los impuestos correspondientes a esos ingresos en ese periodo contable. Entonces, estoy pagando acá los impuestos, el impuesto a la renta por la venta de los activos, que en este caso es 1050. Hago los saldos de flujo, los saldos de caja, perdón, y recién estoy calculando acá el valor actual neto, tasa interna de retorno, recién. Y con eso también puedo calcular la curva valor actual neto, que está acá. De tal manera de poder saber a qué nivel de costo de capital, con cuánto de costo de capital, me hace valor actual neto cero. Este es el valor actual neto. Y esos son los costos de capital. Cuando los costos de capital hacen valor actual neto igual cero, esta tasa se convierte ¿en qué? ¿En qué se convierte? Cuando el valor actual neto se hace cero, es porque la tasa del costo de capital es tasa interna de retorno. Si yo quisiera calcular cuánto es la tasa interna de retorno en este gráfico, la tasa interna de retorno es esta tasa que está haciendo van igual cero. Esa tasa, ¿no es cierto? Lo que nos dicen los libros es esto. Nos dicen: si valor actual neto es igual a cero, entonces y el costo del capital que han calculado este valor actual neto es igual a tasa interna de retorno. Esto que nos dicen los libros, que nos dice el conocimiento científico, es lo que tenemos acá. Estos son los costos de capital que hacen estos valores actuales netos. Acá están las tablas. Con estos costos de capital se están haciendo estos valores actuales netos. Y esto se ha graficado acá. Al costo de capital que hace el valor actual neto igual cero, este costo de capital de aquí se convierte en tasa interna de retorno. Es decir, la tasa interna de retorno estará entonces entre 33 y 34% en este caso, porque acá cambia de signo. Pasa de positivo a negativo. Entre 33 y 34%, ahí se encontrará la tasa interna de retorno. Y si verificamos esto acá arriba, está en 33.72%. Ahí está la tasa interna de retorno. Entonces, esta evaluación de proyectos es una evaluación de proyectos por liquidación, que es la más común. La más común, pero la menos efectiva. Es decir, un proyecto serio no se podría hacer así. Para tu tesis estuvo bien, para que pases el curso de proyectos estuvo bien bacán, pero si tú quieres estar en las grandes ligas, en la vida real, no se hace de esa forma, solamente. Un estudio de prefactibilidad inclusive no me atrevería a hacerlo de esa forma, pero un perfil sí, una hoja de negocio sí, en una hojita, correcto, en una hojita me atrevería a hacer una cosa así. Un perfil de proyecto, yo creo que también, dependiendo qué proyecto. Pero un estudio de prefactibilidad ya lo pensaría. Un estudio de factibilidad definitivamente no. Tengo que evaluar el proyecto conforme se da en la realidad. ¿Y cómo se da en la realidad? Se da de esta forma, porque yo estoy pensando que el proyecto va a ser para toda la vida. Entonces es un proyecto perpetuo. Si estoy pensando que el proyecto va a ser para siempre, es un proyecto perpetuo. Y un proyecto perpetuo tiene un flujo de caja que va hacia la derecha y no termina. No debería terminar. Estos flujos comienzan a repetirse. Se comienza a repetir, y entra en ciclicidad. Porque advirtamos algo, más o menos. Nosotros compramos un activo que se va a depreciar en 5 años. Pero nosotros estamos pensando de que este negocio va a ser para siempre, para toda la vida. Entonces en el año 0 compramos el activo y en el año 5 se depreció completamente. Pero a la vez que se depreció completamente, yo tengo la depreciación contable para restituir ese activo y lo vuelvo a comprar. Lo deprecio 5 años más, pero ese año comienzo a fin de año a tener el fondo para comprarlo nuevamente. Y así permanentemente. Entonces, si yo tengo activos, los activos se van a depreciar en el tiempo, pero yo tengo de la manera, económicamente hablando, para poder restituir ese activo.
Y eso va a ser así permanentemente. Los diferenciales, Sx más 4 más sobre más diferencial de X, ese diferencial de X puede ser la tecnología, puede ser la moda, puede ser la obsolescencia, el incremento de los precios, etc. Es decir, yo compro una computadora que me cuesta, esa computadora puede costar, no sé, 2.000 soles, ¿no es cierto? Pero después en el tiempo, la quinta vez que lo compre va a ser de acá a 15 años, porque esta depreciación es de 3 años. Y de repente, esa computadora ya no se fabrica. Y con seguridad ya no se va a fabricar. ¿Correcto? Entonces yo estoy asumiendo en el flujo de caja que voy a comprar por ese monto una tecnología similar que va a reemplazar la necesidad de ese bien de capital o de ese activo para poder generar la concatenación de mi actividad productiva para poder hacer un producto determinado que el consumidor está queriendo. Eso estoy asumiendo. Sea esta computadora o sea otra computadora, pero ese valor es el valor que va a reemplazar a esa tecnología y que va a suplir a esa línea de producción. Con ese criterio, yo estoy cada 3 años reponiendo, depreciando cada 3 años esa computadora y reponiéndola, aun cuando lo haga 5 veces en 15 años. ¿No es cierto? Ese es el criterio. Si ese es el criterio, estos flujos no van a parar. Estos flujos van a ser para toda la vida. El año 5, el año 10, el año 500, el año 800, porque estoy suponiendo que no va a parar el flujo. Puedo asumir también que yo puedo incrementar en el tiempo la cantidad de mercado y la cantidad de producto. Puedo asumirlo. Es decir, por ejemplo, voy a tener un crecimiento de 5% anual. Crecimiento de 5% anual. Ese factor de 5% anual, yo le corresponde una ciclicidad, va a ser cíclico. De manera que el valor va a cambiar. Hoy estoy vendiendo 100, después 105, después 107.5, después 109.25, después 112.05, después... Porque cada periodo le voy a incrementar 5% por periodo, ¿no es cierto? Pero yo no voy a la cantidad, yo voy a la proporción porcentual del flujo. Y eso es la misma siempre. ¿Cuánto? 5%. Eso sí no cambia. Y eso se convierte en cíclico. Entonces no voy al valor, sino voy a la proporción del valor que se hace cíclico. Entonces, tengo que advertir qué cosas son cíclicas para poder encontrar cuáles son los ciclos que se van repitiendo. Y en los ciclos que se repiten voy a aplicar un conocimiento que no está en la evaluación de proyectos por liquidación. Es este. Acá tengo igual las inversiones. Y las inversiones, tal como el primer flujo, son idénticas. 50.000 son idénticas. Muy bien. Tengo los saldos de caja. Los saldos de caja van a ser cíclicos. Los saldos de caja son lo mismo. Pero resulta que acá he encontrado ya cuáles son los ciclos. He advertido dónde están los ciclos. Y en el último flujo o en algún flujo donde yo quiera poner el ciclo, hago lo siguiente. Pongo el valor presente de la reposición del activo fijo y lo ubico acá. Chequemos cómo está. Se supone que los activos fijos están dentro de las inversiones. Calculo el valor actual al costo del capital de hoy, el valor actual de la reposición del activo fijo, y calculo todos los activos, todos estos activos, pero a partir de la ciclicidad. He encontrado entonces estos ciclos y calculo entonces todos estos 5.000 que se van a ir hasta siempre. Se dice que cuando yo estoy determinando, por ejemplo en Excel, un flujo, cuando llega ya al periodo número 21, los demás periodos ya se hacen inoperantes, ya se hacen irrelevantes. Hasta la cantidad de 21 flujos, si los flujos son iguales, es relevante. A partir de ahí comienza a ser irrelevante. Entonces, si yo tengo hasta los 21 flujos, con eso es suficiente. Tengo el 22, ya no contribuye mucho. El 23, casi nada. El 55, nada. El 105 desapareció. El 300 ya no existe. ¿No es cierto? Entonces, si es que yo conservo más o menos 21 veces los ciclos, es suficiente para poder advertir que es relevante. ¿Correcto? Esto no es un conocimiento de
proyectos, pero sí es un conocimiento del cálculo del valor actual neto con el logaritmo que usa Excel. Y luego hago lo mismo para los saldos de caja. Lo mismo. Calculamos al costo del capital del 20%, el mismo costo de capital, estos saldos de caja que son cíclicos, periódicos y que se supone que son para siempre. Entonces cogeré los primeros 21 y con eso es suficiente para poder calcular el valor presente, el valor actual de los saldos de caja. ¿Correcto? Y luego, ya que tengo las inversiones a valor presente y los saldos de caja a valor presente, tengo que convertir el flujo en un flujo perpetuo. Es decir, el flujo que sale lo tengo que convertir en un flujo perpetuo. Ese flujo perpetuo tiene que ser representativo a los flujos cíclicos que hay de aquí hasta el infinito. Se han hecho los cálculos estadísticos y se ha encontrado esta fórmula. El flujo, que son estos dos flujos que son representativos, esos flujos representativos que son flujos de valor presente, estos dos, que estoy sumándolos acá, los divido entre el costo del capital y se convierten en flujo perpetuo. Ese flujo representa la perpetuidad de los ciclos de aquí en adelante del proyecto. Ahora sí estaré listo para calcular el valor actual neto del flujo perpetuo. ¿Por qué? Porque tengo un flujo que es el último flujo que ha generado la perpetuidad. Entonces ahora sí calculamos acá el valor actual neto, pero solamente con este flujo. Ya no calculo el flujo que tengo acá arriba, sino calculo solamente hasta el último flujo que he encontrado la ciclicidad. Un valor actual neto común y corriente, una tasa interna de retorno conforme ya la venimos calculando, y con eso evaluamos si es que este proyecto es conveniente o no es conveniente, o qué tanto es conveniente, pero ya con un flujo de perpetuidad. Lo mismo la tasa interna de retorno, la calculamos también con este flujo, hasta calcular el flujo perpetuo. Veamos bien, por ejemplo, que los flujos acá son 10.000, 20.000, 25, 35, y de frente se pasa a un flujo de 405.000. 405.000. Ese es el flujo representativo, es el flujo perpetuo que representa todos los ciclos que tiene, digamos, el proyecto. Y como vemos, las tasas internas de retorno y los valores actuales no son justamente consecuentes, ¿no? Acá está, 70% de tasa interna de retorno contra 20% de si conviene. Si este valor actual neto es positivo, supera a los 50.000, entonces conviene también el proyecto. ¿Alguna pregunta, Salah? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Si no hacen ninguna pregunta, yo te hago las preguntas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tengo un proyecto que no puedo encontrar la ciclicidad porque tiene mucha variabilidad? Es un proyecto que va creciendo en el tiempo. A los 2 años empieza la fase 2, a los 4 años empieza la fase 3. ¿Qué pasaría? ¿Cómo genera un flujo perpetuo? Si no le encuentro la ciclicidad, no hay ciclos, porque van a ser diferentes en el tiempo. ¿Cómo lo evalúo? Y la respuesta es, si es que tú no puedes advertir ciclos en el proyecto, no te queda otra que evaluarlo por liquidación. Y se acabó. No, pero si son 5 años, a 5 años. A 7 años. Pero si son 10 años, a 10 años. Cuando no encuentras la ciclicidad porque tiene mucha variabilidad el proyecto, se hace por liquidación. Entonces, por ejemplo, proyectos de inversión que son bastante puntuales, los proyectos que son liquidables, yo hago un proyecto de inversión y con eso yo digo hasta y a partir de ahí saco mi inversión. Ya no continúo, o por último vendo el proyecto. Ese tendrá que ser evaluado por liquidación. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, un proyecto como un negocio,
una empresa, y esta empresa la estoy pensando para siempre, para toda la vida, hasta que me muera. Entonces tiene que ser por perpetuidad. Y a ese proyecto sí le vas a encontrar ciclos, porque no va a tener variabilidad. Van a haber cosas que siempre van a ser rutinarias. Las cosas que son rutinarias generan los ciclos. Y esos ciclos se advierten y se sacan los valores actuales de los ciclos. De tal forma de mantener un flujo que, dividiendo al costo del capital, se mantenga un flujo o se crea un flujo perpetuo que represente a los flujos de acá en el futuro. Ahora sí, después de eso, haces una evaluación común y corriente, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes mucha variabilidad, no te queda otra que hacer una evaluación por liquidación. Pero cuando tienes un flujo consecuente, permanente, rutinario, cotidiano, entonces sí puedes encontrar la ciclicidad y encontrar el flujo perpetuo. Bien, aquí estamos viendo la estructura de un proyecto. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura de inversión y la estructura de financiamiento de un proyecto. Tenemos, por ejemplo, un proyecto que tiene todas estas inversiones, ¿no? Terreno, obras civiles, habilitación, proyectos, licencias, constitución, INDECOPE, plan de mercadeo, gastos de administración, gastos de ventas, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer a todas estas inversiones una discriminación acá. Esta es una discriminación, por ejemplo, por inversión, de estructura de inversión. Y acá, por ejemplo, se ha determinado que los activos tangibles son 290.000, los intangibles son 32.000 y algo, y el capital de trabajo 34.000, todo suma 356.650. La estructura justamente es la tasa porcentual de cada parte de esta inversión. Entonces, acá están los porcentajes de todas las inversiones. Se ha invertido en activos tangibles, intangibles y capital de trabajo. Y después esa estructura podemos disgregar inclusive, ¿no? Estos activos tangibles, que son los 290, están en terreno, obras civiles y habilitación, por ejemplo. Y podemos saber también, o podemos calcular, cuántos son los porcentajes de cada una de esas inversiones frente a los activos tangibles. Lo mismo los intangibles, que son proyectos, planos, el proyecto económico financiero, la licencia, la constitución, INDECOPE, etc. Podemos advertir también cada una de estas inversiones en activos intangibles, qué porcentaje le pertenece a los activos intangibles de todo el proyecto, de toda la inversión del proyecto. Y lo mismo también en capital de trabajo. Capital de trabajo igual. Capital de trabajo tiene que ver con los gastos administrativos y tiene que ver con los gastos de ventas. ¿Cuántos meses o cuántos periodos necesito de gastos administrativos y gastos de ventas? Eso depende más o menos del flujo de recuperación de la inversión que podamos tener en cada proyecto. Desde cuando el proyecto mismo per se comienza a convocar sus propios ingresos, hasta ahí nada más necesitaré el capital de trabajo de inversión inicial. Y luego la estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento tiene esta forma. Acá tengo igual todas las inversiones están acá, y acá están los montos de las inversiones. Acá están los 356.650. Sin embargo, los que van a financiar son la empresa como recursos propios, un banco posiblemente y proveedores. Entonces yo tengo que discriminar los porcentajes de participación de las fuentes de financiamiento en toda la inversión. Y acá puedo advertir, por ejemplo, que la empresa pone 31.45%, el banco 57.34% y los proveedores 11.22%. Con eso hacen el 100%. Si yo modificara estas cantidades, las jalara para acá, para ver quiénes pueden financiar qué, la estructura de financiamiento obviamente tendría que cambiar. ¿Y por qué es importante la estructura de inversión y la estructura de financiamiento? Porque los negocios que son negocios consuetudinarios, negocios que son permanentes, los negocios que están en un sector productivo, ya se conoce más o menos a qué nivel de estructura de inversión se tiene éxito. Por ejemplo, si yo tengo un negocio, por ejemplo, de pesca, proyecto de inversión de pesca, yo sé que menos del 40% de capital de trabajo es una locura entrar en pesca, así como en minería.
Pero eso si fuera construcción no interesa, porque los activos fijos sí corresponden a más del 70%. Entonces, la estructura depende justamente del conocimiento, el know-how que yo tenga en el negocio, ¿no? Tasa efectiva trimestral de 3%. Quiero pasar a una tasa efectiva de 15 días. 1 más 0.03 a la cuánto. Tengo una tasa efectiva trimestral del 3%. Quiero pasar a una tasa de 15 días. Estoy financiando, vamos a poner con COFIDE. COFIDE tiene tasas trimestrales, pero quiero solamente el dinero por 2 semanas. ¿Qué tasa le aplico? ¿A la cuánto? ¿A la cuánto? A la 6, no, un sexto. A la un sexto menos 1. Estamos en este plan. Sino que lo confundí poniéndome en esta parte. No, estamos en este plan ahora. Ya cambiamos. Tasa de trimestre de más a menos. Entonces hablamos con estos denominadores. ¿Correcto? Muy bien. A ver, tenemos una tasa efectiva mensual de 2%. Quiero pasar a una tasa efectiva de 55 días. Tengo una tasa efectiva mensual de 2%, quiero pasar a una tasa de 55 días. 25 sobre 30. 55 sobre 30. Aquí podemos hacerlo en una sola operación o podemos hacerlo en 2 partes. Una tasa mensual la puedo pasar primero a una tasa diaria. Y después que tengo una tasa diaria, la paso a una tasa de 55 días. Para hacer una tasa diaria, ¿qué tengo que hacer? ¿A la cuánto tiene que ser? Una tasa diaria. 1 entre 30, a la 1 entre 30. Y ya que está esto en días, para pasarla a 55 días, lo multiplico por 55. Entonces, esto hubiera quedado en a la 55 entre 30 menos 1. 1 más 0.04 a la cuánto. A ver la señorita que está allá en el balcón. A ver, cualquiera, la más linda. Las dos levantaron la mano. Tengo una tasa efectiva cuatrimestral de 4%. Quiero pasar esto a una tasa efectiva de año. A la 3. 3 cuatrimestres hay en un año. ¿Correcto? Bien, ahora, tenemos una tasa efectiva mensual de 2%. Quiero pasar esto a una tasa efectiva semestral, 1 más 0.02 a la cuánto. Tasa efectiva mensual de 2%, quiero pasar a una tasa efectiva semestral. La señorita que está al fondo ya. A la 6 menos 1. ¿Sí? Tasa efectiva de mes, quiero pasar a una tasa efectiva de semestre. ¿Está fácil? Otra por si acaso. Tengo una tasa, un cuarto. Y el criterio es este. Un cuatrimestre, ¿cuántos meses tiene? 4. La última. Tengo una tasa efectiva anual de 10%. Tasa efectiva anual de 10%. Quiero pasarla a una tasa efectiva cuatrimestral. 1 más 0.1 a la cuánto.
Tengo una tasa efectiva anual de 10%, quiero pasarla a una tasa efectiva cuatrimestral, 1/3. ¿Cuál es el criterio? Decimos, en un año, ¿cuántos cuatrimestres hay? Hay 3, 1/3. ¿Lo tenemos? Entonces, no es nada el otro jueves este tema. Es una conversión de tasas. Muy bien. Ahora vamos a hacer, hemos ido de más para menos. Hemos ido de año a mes, de año a bimestre, de año a trimestre, de semestre a mes, de bimestre a día, de cuatrimestre a mes, de año a cuatrimestre. Estamos yendo de más a menos. Ahora de menos a más. A ver, tengo acá una tasa efectiva mensual de 1%. Quiero pasar esto a una tasa efectiva anual. 1 más 0.01 a la cuánto? 12. Al revés que esto, al revés, exactamente al revés. 12. Si tengo una tasa efectiva de mes, quiero pasar a una tasa efectiva de año. 12. Entonces sería 12 meses hay en un año, menos 1. 12 meses hay en un año. Pero como no se pone el denominador 1, es a la 12 nada más. ¿No es cierto? Otra. Tengo una tasa efectiva bimestral de 2%. Quiero pasar esto a una tasa efectiva anual. 1 más 0.02 a la cuánto? 6. A la 6 menos 1. ¿Correcto? Hay 6 bimestres en un año. 6 entre 1. Pero ya entre 1 no ponemos, ¿no? Otra. Tenemos una tasa efectiva cuatrimestral de 4%. Quiero pasar a una tasa efectiva anual.